¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a República en este jueves 21 de noviembre de 2019. Les saluda Wendy Monterrosa. Hace exactamente 8 años entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, una normativa que, según los especialistas, ha propiciado importantes avances, entre otras cosas, en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es el garante de ese derecho, está en la mira luego de conocerse que se habrían filtrado datos personales de solicitantes de información hacia Casa Presidencial. Una semana después de que saliera a la luz este hecho, el presidente del instituto renunció. Por ahora, la investigación está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar responsabilidades. A partir de esto es importante preguntarse, ¿puede esto empañar este caso puntual la credibilidad del Instituto de Acceso a la Información Pública? De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Bien, como ya lo decíamos en la introducción de este programa, vamos a hablar sobre el Instituto de Acceso a la Información Pública a raíz de este caso que se ha conocido, y también hacer una valoración, un análisis sobre los avances en materia de transparencia y acceso a la información a 8 años de vigor de esta ley. Damos la bienvenida. Esta mañana nos acompaña Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana. También está con nosotros Saúl Baños, de FESPAD, y Jaime Campos, excomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Wendy. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Jaime y a Eduardo, a las personas que nos ven en su casa. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias, Wendy. Buenos días a todos los amigos televidentes. Muy honrado de estar en tu programa. Perfecto. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por el espacio. Igual un gusto estar con los colegas. Bien, les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe, haga sus preguntas, sus comentarios sobre los temas que vamos a abordar esta mañana, y tiene en pantalla las diferentes cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter como República 33 TV. Nos encuentra a través de WhatsApp en el 7318-7627, y también estamos en Facebook como República TV 33. A ver, comenzamos de lleno con este caso que ha generado pues mucha polémica, y sobre todo es un tema que también genera muchas interrogantes sobre la filtración de datos personales, datos confidenciales hacia Casa Presidencial, que se ha conocido a través de esta investigación del periódico digital Factum, unos datos que se habrían compartido con Capres en las 2 primeras semanas de junio. Saúl, ¿frente a qué estamos sobre este caso? ¿Cuál es la interpretación que hace usted sobre lo que estamos observando del Instituto de Acceso a la Información Pública? Cómo no. Yo creo que el mundo, y El Salvador particularmente, tiene un gran reto en esta nueva era que tiene que ver con la digitalización de manera general, ¿no? Y de manera particular con lo atinente a los datos personales, a los datos confidenciales. No es un hecho nuevo esto que ha ocurrido, sino que ya el país tiene antecedentes en donde empresas particulares, en donde instituciones públicas han sido señaladas de utilización de datos personales y datos confidenciales. Creo que de la mayor parte de salvadoreños y salvadoreñas es conocido de que existe una empresa que tiene prácticamente todos los datos personales, o buena parte de los datos personales de los salvadoreños adultos, y que es utilizada incluso para relaciones comerciales, relaciones patrimoniales. Tiene que ver con que si una persona es sujeta a crédito o no lo es. Hay un número de personas que está dentro de esa lista que no es sujeta a crédito, y ahí lo que ha intermediado es la facilitación de información personal por personas jurídicas y por personas naturales. Lo preocupante de eso es que hay involucramiento de algunas instituciones públicas. Esto que estoy diciendo no es nuevo, ya ha habido señalamiento incluso a ciertas instituciones que utilizan información particular. Incluso empresas que son prestatarias de servicios públicos, por ejemplo, está la empresa
del registro de vehículos. No estoy diciendo que esta empresa ha sido involucrada o señalada, pero pongo como ejemplo a esta institución que tiene acceso a información particular, privada y reservada. Ese tipo de información, en algunos casos, ha salido el señalamiento de que ha sido proveída a particulares. No sabemos si ha intermediado un pago, posiblemente sí, y se ha puesto al servicio de intereses particulares. Ahora bien, con lo que ha ocurrido recientemente es que el 8 de este mes la revista Factum dio a conocer de que en materia de acceso a la información pública y en materia de institucionalidad en el país, el Instituto de Acceso a la Información Pública había provisto de información personal confidencial, porque así lo determina la Ley de Acceso a la Información Pública, a Casa Presidencial. Y ahí se destapa una discusión, un debate, que es el que nos tiene acá presente, sobre la violación a la ley. Y no solo a la Ley de Acceso a la Información Pública, sino posiblemente a la ley penal, tanto al Código Penal como también a la Ley de Delitos Informáticos, que es ley vigente acá en el país. Y ese debate empieza a hacer señalamientos de responsables, tanto instituciones, estas dos instituciones que he mencionado, como personas vinculadas a esas dos instituciones. Y yo creo que acá este debate abierto debe de seguir porque hay un hecho concreto y, como decimos en buen salvadoreño, hay un lanzamiento de la pelota, de la responsabilidad, y nadie es responsable acá. Sí. Saúl, en pantalla tenemos algunos de los principales titulares sobre estos casos. Por ejemplo, elsalvador.com destacó, Instituto de Acceso a la Información hará auditoría para saber quién filtró datos a presidencia. La prensa gráfica renuncia el presidente del Instituto de Acceso a la Información tras fuga de información personal. La revista Factum, también que inició la investigación, Instituto intenta culpar a la Secretaría de Transparencia por filtración de datos de ciudadanos y presidente Bukele, dice El Mundo, nombrará nuevo presidente del Instituto de Acceso a la Información que sustituirá a Cárcamo. Sobre todos estos elementos, pues obviamente vamos a analizar esta mañana, pero puedes continuar con tu análisis. Efectivamente, bueno, decía de que hay institucionalidad involucrada. Nosotros como FESPAD el día lunes presentamos un aviso a la Fiscalía General de la República porque también tiene un mandato constitucional, velar por el interés del Estado y de los particulares. En este caso, el segundo concepto, creo que es una responsabilidad que tiene la Fiscalía General de la República. ¿Este aviso busca investigar tanto al Instituto como a Casa Presidencial? Creemos que sí, creemos que sí. Hay que recordar que en materia penal la responsabilidad es individual por la persona, ¿no? Y es eso lo que la Fiscalía tiene que hacer, investigar, obtener pruebas y luego responsabilizar penalmente a quien corresponda en un tiempo también determinado. Es decir, no estamos haciendo un señalamiento preciso únicamente a la actual administración de Casa Presidencial, sino que debe de abrirse la investigación y que esa investigación determine si efectivamente hay una responsabilidad y de quién la hay. Y que también, dado que la Fiscalía General de la República tiene el patrimonio de la investigación penal, no debe de omitir hacerlo. También se ha vuelto costumbre de que Fiscalía General de la República no actúe, o al menos no comunique que está actuando. A estas alturas, a nuestro juicio, la Fiscalía General de la República, si es que no ha iniciado la investigación, ya lo debió haber hecho. Y si ya la inició, debería de informar a los medios de comunicación para que la ciudadanía sienta la confianza y tenga certeza de que se tiene una institución como la Fiscalía. ¿Ustedes no han sido notificados hasta el momento luego de interponer este aviso? No hemos sido notificados. Okay. Sí, eso a nosotros nos preocupa porque también se ha vuelto costumbre de que hay conocimiento de algunos indicios de cometimiento de delito, no solo en este caso, y somos las organizaciones o los representantes de las organizaciones sociales las que tenemos que acudir a la Fiscalía mediante el cumplimiento del artículo 264 del Código Procesal Penal para que ésta actúe. Tiene una obligación constitucional, tiene una facultad constitucional para actuar y a veces no lo hace. Entonces también es como copartícipe de esto que pueda haber, porque también hay que recordar, y la ciudadanía sabe esto, de que el cometimiento de un ilícito penal es
por acción, pero también por omisión. Incluso esto de la omisión también aplica en el caso de este trasiego de información del Instituto de Acceso a la Información Pública a Casa Presidencial, porque las expresiones que han dado el excomisionado presidente es de que tuvo conocimiento, al inicio lo negaba, pero después hubo una aceptación. Y cuando ellos manifiestan de que tuvieron conocimiento de que se había trasladado información privada, personal, a Casa Presidencial, debió haberlo hecho de conocimiento de la Fiscalía General de la República y no lo hizo. Y por lo tanto hubo una acción, pero también posteriormente hubo una omisión. Y así configuradas las cosas, posiblemente concurra el incumplimiento de varios tipos penales. Bien, vamos a tener tiempo para hacer varias valoraciones sobre este caso, pero su lectura, Jaime, sobre lo que estamos observando de esta filtración de información de datos confidenciales hacia Casa Presidencial. Bueno, lo primero que debo decir es que los datos personales son considerados hoy en día el petróleo del siglo XXI. Creo que es importante que se le eleve el volumen a la trascendencia que significa que instituciones públicas o privadas hagan el tratamiento de datos personales. Quiero decir con esto que en nuestro país no ha existido ni cultura ni tradición por proteger los datos personales. Y eso básicamente uno lo puede ver desde el manejo de en redes sociales, en filtración de ciertas noticias que dan lugar a revelar domicilios, nombres, en general datos de las personas que son sensibles. Entonces creo que en el país, si bien hace 8 años se comenzó con la tarea de promover una cultura de transparencia, creo que llegó el momento de promover una cultura de protección de datos personales. Desde un inicio, la Ley de Acceso a la Información Pública contempló un capítulo diseñado de manera específica para la protección de datos personales, pero fue un capítulo bastante débil, apenas 9, 8 artículos que regulaban la protección de datos personales en posesión de entidades públicas. Se sabe que el mayor tratamiento de datos personales no lo tienen las instituciones públicas, sino que son las instituciones privadas. Por eso muchas leyes de acceso a la información comenzaron a tener ese boom de la transparencia en los primeros años de vigencia, pero con el paso de los años, el tema de protección de datos personales en otros países, por ejemplo en México o en Chile, que tienen ya algunos años de recorrido, ya la protección de datos personales ha superado inclusive el número de demandas de casos de acceso a la información pública. Esto lleva a que diferentes países, y El Salvador ya comenzó esta tarea, se preocupen por aprobar una ley especial de protección de datos personales. La Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa hace no menos quizás de 3 semanas inició esta discusión para aprobar una ley de protección de datos personales que vendría a complementar lo que ya está escrito en la Ley de Acceso a la Información Pública, y quizás dentro de todo esta situación que ha ocurrido, me parece que el Instituto de Acceso a la Información Pública ha perdido, me parece, sin ánimo de ser conclusivo, pero creo que ha perdido una gran oportunidad de ser el ente rector de la protección de los datos personales. Como lo solicitó desde un inicio, porque habían 2 propuestas, una del FMLN y otra de Arena, y Arena decía que sería la Defensoría del Consumidor, y decía el FMLN que el ente rector fuera el instituto, y el propio instituto también estaba solicitando ser el ente rector. Claro, en efecto, en los 2 anteproyectos de ley que tienen en estudio actualmente en la Comisión de Economía, uno presentado por iniciativa de la fracción del FMLN, otro por Arena, como tú bien lo dices, Wendy. El FMLN apostaba que el Instituto de Acceso a la Información Pública fuera el ente rector. Arena proponía que fuera la Defensoría del Consumidor. Entiendo que Presidencia de la República propuso que fuera una agencia especializada, ni uno ni otro, sino una agencia especializada. Y yo creo que el debate, así como están surgiendo las cosas, nos lleva a muchos de nosotros a pensar que en efecto en El Salvador se necesita una agencia especializada de protección de datos personales, pero también se necesita que sea independiente, independiente de poderes públicos, ¿no? Independiente de intereses
partidarios, político-partidarios, sino que tiene que ser una institución eminentemente técnica, especializada y, como repito, independiente. Vamos a ver una publicación de declaraciones del expresidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, René Cárcamo. Si lo tiene producción, por favor, para poder agregar a este análisis. Dice René Cárcamo, expresidente del Instituto: somos parte de una red iberoamericana de protección de datos personales, ya tenemos trayectoria y dado el grado de especialización que el Instituto ha marcado durante estos años, es que pedimos a los diputados que nos tomen en cuenta como ente rector y que podemos ser el garante en materia de protección de datos personales. Jaime, tú lo apuntabas, el Instituto con este caso ha perdido entonces la oportunidad de ser el ente rector de una posible ley de datos personales que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Sin ánimo de ser concluyente, creo que sí. Creo que el instituto tenía una oportunidad para ser el órgano garante. Eso tiene que ver mucho con la credibilidad hacia la ciudadanía, hacia la sociedad. Y creo que este caso, más allá de las responsabilidades que por supuesto habrá que deducir a nivel institucional, creo que el instituto perdió esa oportunidad. Ojalá, creo que la tarea que tiene el pleno, el nuevo pleno con la nueva presidenta, es tener esa oportunidad de restaurar esos lazos con la sociedad civil, con la ciudadanía en general, para apostarle a esa credibilidad que tuvo y debe seguir teniendo el instituto. A ver, Eduardo, tu valoración sobre este caso, porque en los audios de esta investigación se escucha claramente a técnicos del Instituto de Acceso a la Información Pública, donde están afirmando que el expresidente del instituto, René Cárcamo, fue el que autorizó estos envíos de datos confidenciales. ¿Se reduce la posibilidad de un fallo en el sistema como se manejó al inicio, o se trata de un caso claramente de corrupción? Bueno, yo creo que en primer lugar habría que decir que es un caso lamentable el que se da porque está involucrada una institución que tenía, o que yo creo que todavía goza de cierta credibilidad ante la ciudadanía en cuanto a su independencia y su labor de tutela a los derechos, en este caso de acceso a la información de la ciudadanía. Entonces digo que es un primer punto lamentable que haya pasado esto. Lo otro es que también habría que decir que hasta donde se conoce no ha sido tan a profundidad la revelación de datos. O sea, no se dio a conocer, hasta donde tengo entendido, el DUI de los ciudadanos que solicitaron información, ni la dirección de su residencia. Pero obviamente esto no quiere decir que se minimice lo que ha pasado. Pero digo, yo tenía una preocupación de que se hubiesen revelado hasta el DUI o la dirección de los solicitantes, pero parece que no ha llegado hasta ese punto. Era un reporte donde se mandaba a Casa Presidencial nombre de la persona solicitante, qué solicitaba, a qué institución y la fecha de solicitud. Creo que eran 4 o 5 datos los que se mandaban. Pero no se trataba de un informe estadístico como lo manejó René Cárcamo al inicio. No, es que, y a eso quiero llegar, que en un inicio, hay una diferencia ahí, sí. En un inicio se estaba mandando ese informe con estos datos, que obviamente pueden hacer identificable a cualquier solicitante de información. O sea, no, por eso decía que no es que le esté restando importancia a los datos que se filtraron. Y luego, cuando se detectó en el instituto, a partir de esas conversaciones que se escucharon en los audios, se frenó el envío de ese informe, o sea, ese no, con nombre y apellido de los solicitantes. Y se comenzó a mandar, y ese es el que se ha dicho que autorizó el anterior presidente, era un informe estadístico sobre solicitudes. O sea, como que hubieron dos momentos, un informe que se mandaba con esos datos y luego el estadístico. Pero independientemente de esos dos momentos, sin duda hay, creeríamos que en un inicio, negligencia de no haber en su momento detectado ese código que era el que estaba enviando el reporte. O sea, creeríamos en un primer momento que hubo esa negligencia, esa incapacidad de detectarlo y parar esos envíos de información. No sabemos, y eso es la Fiscalía lo que va a determinar, es si ya no estamos hablando de negligencia, sino que estamos hablando en realidad de una malicia, no sé si del instituto, no sabemos si de la anterior Casa Presidencial, en
haber mandado esa información y haberla recibido. Y no sabemos qué pasó con ella. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de este análisis sobre el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública. Estamos en las redes sociales para que participe desde ya a través de nuestras cuentas y haga sus preguntas o comentarios. Estamos en Twitter como República 33 TV, nos encuentra en WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana hablando de transparencia y acceso a la información pública. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. En el estudio nos acompaña Jaime Campos, excomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Está también con nosotros Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, y Saúl Baños, de FESPAD. Estamos abordando sobre el caso de filtración de información confidencial de parte del Instituto de Acceso a la Información Pública hacia Casa Presidencial, un caso que ha sido bastante sonado en los últimos días y que, bueno, luego de conocerse este hecho, el presidente del instituto, René Cárcamo, renunció. Me gustaría que viéramos una nota sobre este aspecto. Adelante. El ex titular del Instituto de Acceso a la Información Pública rechazó haber autorizado el envío de información de la ciudadanía a Casa Presidencial. Él asegura que todo comenzó con un código dentro del portal, el cual envió datos personales a cuentas ajenas a la institución. Esto fue suspendido de forma inmediata al ser detectado por parte de la unidad correspondiente. Tras la delicada situación, el Pleno decidió interponer un aviso ante la Fiscalía y realizar una auditoría informática externa. Con el objetivo de que los hechos sean esclarecidos y se deduzcan responsabilidades sobre el sistema recibido este año. Resaltó que en el memorándum que circula en redes sociales, él hacía referencia a una propuesta técnica de generar un reporte estadístico para Casa Presidencial. Conteniendo, tal como se lee en el memorándum, un número de referencia, estado actual, ente obligado, pero sin contener datos personales de solicitantes. Agregó que jamás envió información a cambio de más financiamiento, sosteniendo que la gestión del aumento presupuestario se hizo directamente con la Asamblea Legislativa y no con el órgano ejecutivo. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez. Bien, en uno de los audios, Saúl, que se escucharon de esta investigación, también se determina cuando el presidente del instituto, René Cárcamo, de alguna forma dice que se pone de alguna manera el tema del presupuesto, de un incremento al presupuesto del Instituto de Acceso a la Información Pública. Lógicamente aquí surgen varias dudas sobre la manera en cómo se habría estado filtrando o por qué este tipo de información. También uno de los audios se escucha donde una comisionada le está interrogando al presidente, le dice que por qué entonces cuando se dio cuenta de esta filtración de información no lo dijo en el momento para que los técnicos pararan ese envío de solicitudes a Casa Presidencial. ¿Cómo no? Bueno, yo creo que este tema es de analizarlo por niveles. Por supuesto que hay que hacer la investigación de este caso en particular, como ya lo hemos venido planteando, pero creo que hay intereses mucho más grandes en esto. Bueno, Jaime hablaba de la importancia de la protección de datos personales y la lentitud que eso lleva, y esto llama también a tirarle la responsabilidad a la Asamblea Legislativa, porque en esta era de la digitalización, el tema comercial, el tema mercantil se avanza galopantemente, pero el tema de protección de datos de particulares lentísimamente. Ya hay acá en el país una discusión en torno, incluso aprobación de ley de comercio electrónico, de firma electrónica, pero no de datos personales, de protección de datos personales. Y creo que la Asamblea Legislativa tiene una responsabilidad particular en eso. Y también los actores sociales interesados en ese tema. Por supuesto que nosotros estamos interesados en que se cumplan los estándares internacionales de protección de datos personales, sobre todo el derecho fundamental a la confidencialidad, recogida incluso en la Constitución de la República, pero no de manera tan actualizada, ¿verdad? Porque es de 1983. Hay que ver los actores intervinientes, pero también hay que determinar los intereses
del por qué se ha dado este hecho. Y es bien interesante el planteamiento que utiliza el expresidente del Instituto de Acceso a la Información Pública cuando trata de justificarse de por qué lo hizo. En un audio, precisamente como usted lo plantea, publicado por Revista Factum, el expresidente le dice al técnico, a uno de los técnicos, no recuerdo si al gerente jurídico del instituto, de que lo está haciendo porque con eso posiblemente tenga un aumento del presupuesto del Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, es bien curioso. Hay que relacionar esto también con otro caso que aparentemente no tiene nada que ver con este problema. La visita recientemente que se tuvo del presidente de la Asamblea Legislativa, del nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, a Casa Presidencial. Allí también hubo un ofrecimiento del presidente de la República de construir un edificio para la Asamblea Legislativa. ¿A cambio de qué? No se ha manejado, pero está en discusión el tema de la aprobación de los 91 millones de dólares para el Plan Control Territorial, que si bien es cierto el presidente de la Asamblea Legislativa no tiene todas las facultades para que se apruebe, puede hacer lobby al interior de ese órgano de Estado. Entonces es curioso de que dos funcionarios, dos acciones, esté diciendo de que hay una intervención de Casa Presidencial a cambio de hacer algo y te doy lo otro. A eso hay que ponerle atención. Y creo yo que también lo importante es conocer o saber las motivaciones que tiene el tener el acceso a la información privada. Nosotros como FESPAD creemos de que pueden haber diversas motivaciones, pero una es el control social que ejerce el Estado. Labores de inteligencia que se realiza, tener acceso a esa información. Otro tipo de uso o interés que puede tener el saber esa información privada confidencial son con fines meramente mercantiles y comerciales. Y otro es con fines electorales también. Entonces, hay una intencionalidad, no es una cuestión casual que se da, sino que hay una intención de coordinar, ya sea al margen de la ley o dentro de la ley, para tener esa información. Sí. Lo preocupante del caso es que el Instituto de Acceso a la Información Pública es el ente garante. Y si el ente garante, el ente que debería de tutelar los derechos de la población, lo está incumpliendo, están mandando un mensaje de debilidad institucional. Hay que decir que la composición del instituto anterior, la primera generación de comisionados en donde estaba Jaime, dejó el estándar bastante alto en el instituto y la expectativa es sumamente grande y es un reto, un desafío para los nuevos comisionados y comisionadas del instituto de rescatar esa credibilidad porque es necesaria para el país. Como ya lo plantea Saúl, Jaime, en este caso podría entonces existir la posibilidad de que el Instituto de Acceso a la Información Pública se haya sacrificado la independencia que tiene y la confianza que ha generado por parte de la población como una moneda de cambio para poder obtener un incremento en el presupuesto? Bueno, ciertamente no lo sé, no lo puedo concluir de esa manera. Al menos pero podría existir la posibilidad, de acuerdo a estos audios que el propio presidente René Cárcamo puede existir ha dicho. Esta posibilidad, según se ha transcrito y también escuchado de estos audios. Creo que esto revela, como dijo Saúl, la institucionalidad aún frágil que tiene el país. Creo que a nivel de transparencia y acceso a la información pública, en el país actualmente existe un letargo. Yo no veo liderazgos en transparencia, o por lo menos están callados. Eso en cualquier sociedad democrática preocupa. Creo que el instituto tiene como misión principal convertirse en ese champion, en ese campeón de la transparencia, pero tiene que predicarlo con ejemplos. Y por eso digo que ha perdido una gran oportunidad también para ser un ente rector en materia de datos personales, pero también ha puesto en tela de duda. No voy a ser concluyente, pero ha puesto en tela de duda su independencia. Y me parece que eso es grave. El instituto tiene que recuperar la confianza ciudadana y creo que así como el instituto nació hace
6 años atrás, con el acompañamiento de diferentes voces de sociedad civil. Creo que estas mismas voces de sociedad civil tienen que sumarse a ese esfuerzo para levantar el Instituto de Acceso a la Información Pública. En medio, repito, Wendy, de un momento en el que yo observo la ausencia de liderazgos en transparencia o voces calladas. A ver, ¿qué delitos se pudieron haber cometido con esta filtración de información? Y me gustaría que viéramos unas publicaciones precisamente sobre este tema, estos delitos que se pudieron haber cometido sobre esta filtración de datos confidenciales hacia Casa Presidencial. No sé si están listos en pantalla, ya los mencionaba de alguna manera algunos Saúl. Pero, ¿cuáles? Ahí los tenemos, por ejemplo, delitos, Ley de Delitos Informáticos y Código Penal. Uso de datos personales, el que use sin autorización datos personales por tecnologías violando confidencialidad será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Sube si revela datos de banco de datos personales, revelación indebida de datos. El que sin consentimiento, dice el titular de información personal, difunda o revele en todo o en parte será sancionado con prisión de 3 a 5 años y se aumentará hasta una tercera parte si recae sobre datos personales definidos en la Ley de Acceso a la Información Pública. Y 3, revelación por empleado oficial, el funcionario o empleado que revelara información que deba permanecer en reserva o facilite el conocimiento será sancionado con prisión de 4 a 6 años de cárcel. Eduardo. No, yo creo que lo que ha planteado FESPAD y ARPAS ante la Fiscalía, creo que son los tipos penales que al menos se podrían configurar en este momento que pudieron haber ocurrido. Pero creo yo que también habría que ir más allá del tema de los delitos. En este momento lo importante es quién tiene la información, porque el punto es quién la tiene, porque no creamos que solo un correo recibía, porque por lo que entiendo se enviaba varios correos. Entonces eso, ¿quién tiene la información? ¿Con qué fines se recabó la información? ¿Y en qué la están utilizando? Si es que la están utilizando la información. Entonces creo que eso, más allá de los delitos, que digo, concuerdo con lo que se ha planteado, pero habría que hacer esa indagación de cuál era la finalidad. Ya Saúl decía, puede ser finalidad comercial, una finalidad política, de control, etcétera, etcétera. Pero hay que indagar, hay que investigar quién tiene esta información. Y yo quiero agregar un punto. Esperaríamos que toda esta situación que se ha dado ha sido fortuita. Es decir, no había una planificación para socavar la credibilidad del instituto. Esperemos que no sea eso. ¿Y por qué lo digo? Porque para el sector político, el Instituto de Acceso a la Información en general ha sido una institución que los ha controlado, que, por decirlo en términos coloquiales, ha sido la piedra en el zapato de muchas instituciones, y que del acceso a la información se han revelado casos de corrupción u otro tipo de situaciones que, digo, han afectado al sector político. Entonces esperemos que esto, sin restarle responsabilidades que puede tener el instituto, pero esperemos que no sea un plan para socavar al instituto. Y lo digo en varios sentidos. Se está en discusión la ley de protección de datos personales. Entonces parece llamativo y no quiero tampoco que se entienda que estoy señalando a la revista Factum, porque no ese es el punto. Pero parece llamativo que en este momento que está esa discusión pase esto con el instituto. O sea, pero entonces usted plantea que podrían existir intereses para, digamos, restar la credibilidad del propio instituto. De alguna manera, esperemos que no sea eso. Más allá de haber incurrido en un acto ilícito. Esperemos que no sea esto. O sea, y como digo, no quiero restar ninguna responsabilidad al Instituto de Acceso a la Información, pero no sé, hay muchas situaciones que pueden ir dando pauta para que lo que se esté buscando es desacreditar al instituto, socavar la credibilidad que pueda tener esta institución a modo de plantear otras alternativas, otras instituciones. O sea, digo, esperemos que no sea esto, o que tampoco se haya tratado de sacar del juego político al presidente del instituto también, porque esa es la primera consecuencia que se ha dado, que el presidente anterior pues tuvo que renunciar. Entonces, digo, sin entrar en mayor especulación, esperemos que esto simplemente haya sido algo fortuito lo que pasó y que no esté planificado para debilitar al Instituto de Acceso a la Información, porque, digo, ha venido jugando un papel
sumamente relevante en el tema de la transparencia. Bien, vamos a hacer pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. Estamos de regreso, 7 de la mañana con 16 minutos en el estudio. Nos acompaña Jaime Campos, excomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. También está con nosotros Eduardo Escobar de Acción Ciudadana y Saúl Baños de FESPAD. Estamos hablando sobre el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública y esta filtración de datos confidenciales hacia Casa Presidencial. Para poner en contexto, a partir del 31 de mayo de este año, el propio instituto es quien administra el portal de transparencia de la presidencia de la gestión pasada. Ahí los ciudadanos colocan su información, como por ejemplo su imagen de DUI, su dirección, número de teléfono, ocupación, es decir, sus datos personales, y los datos, lógicamente, por la ley de acceso a la información pública deben estar resguardados. Sobre este punto es que se da alrededor de este caso, de esta información que se habría compartido a Casa Presidencial en estos informes, y la posibilidad también que la gestión pasada haya compartido información también de datos personales con el Ejecutivo. Vamos a ver algunos tweets sobre este tema específicamente. Vamos a ver una publicación. Ahí tenemos en pantalla, dice Olga Chacón, ella es comisionada del instituto, dice: hay información que nos indica posibles rutas de que esa era una práctica que venía haciendo la Secretaría de Transparencia, pero eso no nos consta, dice ella, porque, como le digo, esa es una experticia muy especializada y eso lo va a determinar las investigaciones. Nosotros lo que pedimos es que se investigue a profundidad y que se sancione a las personas que intervinieron en ese tipo de situaciones. Vamos a ver un tuit de Marco Rodríguez, exsecretario de Transparencia y Anticorrupción del Estado. Dice: la información supuestamente filtrada desde el Instituto de Acceso a la Información no pudo responder a código automático, porque en este caso iría a una Secretaría de Presidencia que ya no existe. Quien afirme eso está mintiendo. Si hubo filtración a entidad controlada por el Instituto es porque alguien allí lo decidió. Ahora, ¿cuál es su lectura sobre esto, Saúl? Bueno, yo creo que, referido a los funcionarios del Instituto, a la comisionada que se menciona allí, al igual que al expresidente, ha habido como tres momentos. El primer momento es el yo no sabía, alegan ignorancia total, ¿verdad? Cuando sale la publicación de la revista Factum. Posteriormente hay una negación, ellos dicen que no existe. Y posteriormente van a Fiscalía, creo que a Fiscalía fueron el 12 de este mes. Hay una aceptación tácita. De hecho, el haber ido a la Fiscalía, el presidente del instituto dice en su escrito, porque también los medios de comunicación recogen algunos aspectos, hay esa aceptación, pero no señala a quién. Creo que hace bien el licenciado Cárcamo de apartarse, porque podría entorpecer la investigación, siendo él uno de los investigados. Yo creo que ese precedente es importante destacarlo, el hecho de que un funcionario señalado, porque aquí los hay muchos, pero se mantienen en el cargo y se aferran al cargo y niegan, él se aparta. Pero el hecho de que él haya presentado el aviso y de que sea apartado tampoco lo exime de responsabilidad. O sea, debe de ser investigado. Y si sale señalado por la Fiscalía, que la Fiscalía sabrá cuál es el proceso. Igual sucedió con algunos funcionarios en Casa Presidencial, en los tres momentos. Alegan ignorancia, lo niegan, pero no lo han aceptado. Ahí todavía falta que se dé esa etapa en Casa Presidencial. Incluso el presidente de la República, él manifestó y salió diciendo de que Casa Presidencial no estaba involucrada. A lo mejor le informaron mal, ¿verdad? A lo mejor le informaron mal, pero habría que verlo. Yo quisiera referirme a un punto que estaba abordando Eduardo, porque dije de que es por niveles. Ahora el nivel macro al que nos hemos referido y cómo se reta la institucionalidad del país para que esto cambie. Recobrar la credibilidad del instituto es sumamente importante. Posiblemente exista esa intencionalidad, no lo sé, de debilitar el instituto en este marco de discusión. Lo que sí creemos como FESPAD es que ha habido un debilitamiento en los últimos meses, en los últimos años, del tema de atención a la corrupción y a la transparencia.
y no solo en el Instituto de Acceso a la Información Pública, también en la sección de probidad de Corte Suprema de Justicia. Está menos activa de cómo estaba en los últimos quinquenios. Corte de Cuentas, que ha tenido un rol histórico bastante negativo, calificado muy mal, que creo que se debe de recuperar esa institucionalidad, y también el Tribunal de Ética Gubernamental. Creo que son instancias que deben de mejorar su trabajo, su ejecutoria y tener mejores resultados. Porque hay que decir que en los dos gobiernos anteriores el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción se fortaleció, y al mismo tiempo eso se pudo haber vuelto hasta una piedra de tropiezo para su trabajo, porque hubo una apertura. Ahora, en esta administración gubernamental, y hay que decirlo, y eso la ciudadanía lo puede constatar, los portales de transparencia en cada una de las instituciones no está funcionando. No hay actualización de información. Uno busca información básica que es oficiosa y debe de estar en los portales de transparencia, como los currículum vitae de los funcionarios, y no está. Todavía aparecen currículum vitae, información de funcionarios del gobierno anterior. Eso no puede ser. La Ley de Acceso a la Información Pública califica la información oficiosa, pública, reservada, confidencial, pero no está ni siquiera eso. O sea que más allá de este caso, usted puede ver un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información de esta gestión con respecto a la pasada. Así es, pero hay una oportunidad ahí que debe de valorarse, revalorarse, reconsiderarse y recobrar también lo que dije, el estándar que el Instituto de Acceso a la Información Pública tuvo. Yo creo que la ciudadanía, a veces la ciudadanía en general, ¿no? Estos temas pareciera ser que no le interesa. Y obviamente es una obligación la promoción de estos instrumentos que el mismo Estado debe proveer a la ciudadanía para que sea partícipe en la ejecutoria pública. Es sumamente fundamental. Y el derecho al acceso a la información pública, el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, como un derecho fundamental de la ciudadanía. Es sumamente importante para ejercer control del ejercicio de la función pública. Jaime, ¿identifica usted entonces esa diferencia marcada en términos de acceso a la información pública de esta gestión con la pasada? ¿Como lo plantea Saúl? Sí, como lo comentaba anteriormente en mi intervención, creo que ha bajado notablemente el volumen en cuanto al interés en materia de transparencia y acceso a la información pública en el país. No sé si definirlo a partir del 1 de junio o un poquito antes. Y esto se puede ver en términos muy generales. Por ejemplo, hasta la cooperación internacional ha dejado a un lado, en este momento me parece, el tema de transparencia y está apostándole a otros sectores. Yo insisto en que la institucionalidad del país, lejos de estar fortalecida, es frágil. Y si bien en los últimos años creo que el instituto logró posicionarse ante la opinión pública como un garante de derechos de la ciudadanía, eso no tiene que dejarse que perder. No tiene que dejarse de perder ni por el instituto, pero tampoco por la sociedad. Por eso yo hago el llamado a las diferentes organizaciones que estuvieron promoviendo el acceso a la información pública y la transparencia a que lo continúen haciendo. Porque no es simplemente tener ya una ley o tener ya una entidad del Estado encargada de aplicar la ley, sino que hay que implementarla adecuadamente. La promoción de la cultura de transparencia tiene que estar permanentemente dentro del ejercicio público. Y permanentemente el funcionario debe saberlo, que si acepta ese servicio público está expuesto al escrutinio, está expuesto en una vitrina. Y eso no es un favor que los funcionarios le conceden a los ciudadanos, sino que es un derecho de los ciudadanos. Yo creo que hay que insistir nuevamente en este tema de transparencia en el país. Creo que a la actual presidencia, al actual ejecutivo, bien le haría reforzar estas áreas. Por una decisión interna, ellos decidieron, la actual presidencia, extinguir la Secretaría de Transparencia, Participación Ciudadana y Anticorrupción. ¿Fue una decisión acertada a su juicio o no? No la voy a calificar ni como acertada o como un error. Creo que es una facultad que ellos tenían. Pero si ellos decidieron, como lo hicieron,
de suprimir una secretaría, creo que entonces es importante que ellos también hayan creado una nueva institucionalidad, porque creo que Presidencia tiene que ser de los entes obligados que más debe dar el ejemplo y predicar con la transparencia. Si no es una secretaría, pues entonces crea una oficina, pero desde el Ejecutivo se tiene que ver el apoyo para el resto de institucionalidad en el país, desde la Presidencia misma. Porque solo así se logra replicar el ejemplo, porque el resto de ministerios, el resto de instituciones autónomas van a tomar el buen ejemplo de la Presidencia. O sea, no basta simplemente con haber suprimido una secretaría. Creo que si bien eso, repito, era una facultad de la Presidencia, creo que debió haberse instalado una nueva oficina encargada de manera específica a este tema. Sobre este punto, Eduardo, ¿cómo ve usted la posición del Ejecutivo sobre este caso, de desvincularse de esta filtración de datos personales y, bueno, decir que se investigue si se cometió un ilícito, pero prácticamente el presidente dice: yo me desmarco totalmente de esto? O sea, tiene hasta cierto punto razón en el sentido de que esta herramienta no fue creada, no fue administrada bajo esta gestión. O sea, eso obviamente, pero también habría que ver la responsabilidad que se puede tener de Casa Presidencial por los informes que se estaban enviando. O sea, ahí es donde habría que indagar, porque lo que dice el excomisionado, el exsecretario de Transparencia, que no se mandaban, que se mandaban a una secretaría extinta, pero hasta donde se entiende... Que no existía un código automático, dice, porque la secretaría ya no está. Pero sí, había un correo donde se remitía, o correos, no me recuerdo si era uno o varios, donde se remitía ya estos nuevos informes. Entonces, creo que ahí hay que indagar quién Casa Presidencial recibía, si es que lo recibían, y qué hacían con esta información. O sea, eso, ahí es donde entra la participación de la actual Presidencia de la República. Y creo que también aquí hay que tomar en cuenta que el presidente puede tener también otro rol, porque recordemos que el presidente del instituto es nombrado por el presidente y tienen que proceder a esta elección, porque estamos ante una presidencia interina. Tiene que haber una elección nueva de un comisionado o comisionada para ocupar el cargo de presidente. Entonces ahí vamos a ver cuál es el criterio que toma el presidente respecto de quién es la persona más idónea para ocupar el cargo de presidente del instituto. Creo que también el presidente podría, o la presidencia podría promover, en este caso, algunas reformas que vengan a fortalecer todo este tema de datos personales, por ejemplo. Y aquí no solo es el tema de la ley, sino que siempre me he preguntado cuál es el sentido de pedir una copia del DUI cuando se hace una solicitud de información. ¿Para qué se requiere una copia del DUI? Si es información pública, con solo llenar mis datos generales de nombre, edad, etcétera, etcétera, con eso creo que sería suficiente en la ley para saber que es una persona que se puede identificar y que a dónde se va a remitir la información. Pero el hecho de dar el DUI pone todavía más en riesgo la información personal, porque ahí va hasta el nombre del cónyuge, padres, madres, etcétera, etcétera. Entonces, creo que se debería, en este contexto de esta filtración de información, reformar la ley en ese sentido, por ejemplo, o irle buscando otros aspectos que puedan poner en riesgo los datos personales, como esto que digo del DUI en las solicitudes de información. Y aparte de esto, la elección también del propio comisionado, ¿presidente? La elección del comisionado. Porque como usted lo dice, es el presidente. Es el presidente, elegir, ¿no? Sí, porque si uno revisa la ley de acceso, el presidente del instituto es el que designa el presidente de la República. Entonces, tiene que haber esta designación, porque quien asume interinamente no está designado por el presidente. Tiene que darse esa nueva elección y digo, va a ser importante el criterio, y ahí es donde la ciudadanía tiene que tener un rol de observador de la decisión que va a tomar y del proceso que se dé de la elección del comisionado o comisionada presidente, porque aquí habría que entrar al debate si se tiene que hacer una nueva convocatoria, una nueva elección, o con las ternas que se presentaron ya antes, de ahí el presidente tomar y hacer la elección. No, o sea, eso habría que definirlo jurídicamente, cuál es el camino, pero sí es de ponerle atención al criterio que tome el presidente para hacer la elección del nuevo presidente o presidenta. Hacemos pausa, regresamos en breve con más de República. No nos cambie.
Estamos de regreso hablando sobre transparencia y acceso a la información pública a la luz de un caso que ha surgido sobre filtración de información hacia Casa Presidencial que pone lógicamente en tela de juicio la credibilidad y la confianza y la independencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, que está basado en la Ley de Acceso a la Información Pública que entró en vigencia hace aproximadamente 8 años en nuestro país. Damos la bienvenida a Jaime Campos, excomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. También está con nosotros Eduardo Escobar de Acción Ciudadana y nos acompaña Saúl Baños de FESPAD. A ver, para iniciar este bloque después de la pausa, Saúl, es importante hablar de este proceso de selección de los comisionados, por ejemplo, en el caso del presidente. ¿Cómo es este proceso exactamente, que de alguna forma ya lo explicaba Eduardo, al punto final donde el presidente, luego de la terna, elige a la persona que va a ser presidente comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública? Bueno, antes de decir que yo creo que hoy, en esta nueva etapa del instituto, después de que termina el periodo, la primera composición, los sectores interesados en la materia, que se ven afectados positiva o negativamente por el trabajo que se realiza, vieron la importancia que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y me parece que hubo como un intento de trabajar para tener representantes en esa institución importante que pudieran hacer un buen trabajo. Y los procesos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, creo que a diferencia del primero, en donde tampoco había un conocimiento generalizado de la ciudadanía ni de estos sectores, mostraron un interés distinto a cómo se llevó el proceso para la elección de los primeros comisionados. Y fue bastante contendida el proceso para elegir a comisionados y comisionadas. De hecho, hay sectores que no tienen una representación todavía. El sector periodista funge como tal una comisionada suplente que viene de la administración anterior, de la primera composición. Y hay algunos vacíos y discusiones legales. Incluso hasta ha intervenido Sala Constitucional porque hubo interposición de demandas. Ya resolvió una de esas, que era, creo que, el sector de la empresa privada. Lo resolvió, pero está pendiente el representante o la representante del sector de periodistas. E incluso es una de las más activas hoy y ha salido en este tema que nos ocupa sobre el tráfico de información a Casa Presidencial, y está haciendo un trabajo, creo que bastante aceptable, pero digamos que no tiene la legitimidad pura, concreta, porque existen esos vacíos. Ahora que ha habido la renuncia del expresidente Cárcamo, también la ley resuelve de manera inmediata porque no puede quedar ese vacío, y ocupa el cargo de manera interina su suplente, que es, creo, la comisionada Cristi, que también creo hace un trabajo bastante aceptable y muy bueno. Sin embargo, son los sectores los que deben de ser convocados y elegir dentro de los comisionados 3 personas que sean la propuesta, que se traslade a Casa Presidencial y sea el ciudadano presidente el que elija, nombre a ese comisionado. Creo que se debe de hacer, Y quiero terminar diciendo de que nos parece que el Instituto de Acceso a la Información Pública, y comparto como lo dice Jaime, está frágil y está más debilitado. Están tan entretenidos en problemas que no están haciendo bien el trabajo, el ente colegiado, y eso hay que ponerle atención. Porque hay que recordar que incluso para que el comisionado Cárcamo haya sido nombrado fue bastante contendido. Hasta fue señalado de unos posibles actos de índole personal. Y fue nombrado, incluso fue nombrado. Nosotros como FESPAD dimos conferencia de prensa unos 3 días previos a que fuera el nombramiento, porque teníamos indicios de que él iba a ser nombrado como tal. También conocimos de problemas que se estaban dando al interior del instituto, de acoso laboral por parte del comisionado Cárcamo. Y bueno, se indaga, ¿no? Nos informamos e hicimos los señalamientos pertinentes en ese momento. No hubo atención. Y también retomo el hecho de que ¿esos elementos se van a agregar a la investigación? No, que se son totalmente, ¿son aparte? Son totalmente aparte. No hubo acción en ese momento. Pero sí, en FESPAD recibimos algunas
denuncias de trabajadoras, particularmente en el Instituto de Acceso a la Información Pública, que se quejaban del trato que estaban recibiendo y de las órdenes administrativas que, a juicio de las denunciantes, eran contrarios a derecho. Lo hicimos de conocimiento de algunas autoridades para que intervinieran, no se intervino. Y también alguien de acá del panel mencionó de que ha habido cierta pasividad de ciertos sectores que eventualmente sí tenían un activismo en el tema de transparencia y lucha contra la corrupción. Sí, pero no la hay. Y uno sabe, pues aquí El Salvador es una aldea y nos conocemos todos y conocemos nuestro pasado. Y el expresidente Cárcamo, entiendo que tiene un vínculo con una universidad privada que a mí me parece extraño de que esté callada en estos temas de transparencia. Se vincula que su cuñado es representante legal de esa universidad y yo he visto en los Twitter de que sale la defensa del ex magistrado Cárcamo, pero obviamente no se presenta como su cuñado, ¿no? Entonces creo que hay que indagar, hay que indagar. Son temas sumamente sensibles que sí considero que hay que respetar el debido proceso, el principio de inocencia y la integridad moral de las personas, igual incluido el ex magistrado Cárcamo. Jaime, sobre el proceso de selección actualmente, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué garantiza este mecanismo? Y a su juicio, ¿qué se debe mejorar para poder que el presidente, por ejemplo, llegue con la terna y elija a la persona más adecuada para dirigir el Instituto de Acceso a la Información Pública? Antes de contestarte, Wendy, quiero destacar lo que comentaba Saúl en cuanto a la falta de interés que, a mi juicio, se demostró para el proceso de elección de la segunda tanda de comisionados. Digo esto porque más de algún proceso incluso fue declarado desierto, porque los sectores proponentes ni siquiera llegaron al mínimo de una terna. El Instituto de Acceso a la Información Pública tiene una composición inédita en el país y que en muchos países de la región lo celebran, porque son 5 sectores de la sociedad civil quienes proponen a los comisionados: universidades, asociaciones empresariales, asociaciones profesionales, sindicatos y periodistas. ¿Sí? Es importante que cada uno de estos sectores comprenda la importancia que tiene el proceso de elección, porque de ese proceso de elección de comisionados se llega a una terna de la cual el señor presidente de la República tiene que nombrar a los comisionados. Según el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública, cada uno de estos sectores tiene que celebrar asambleas, tiene que convocar en el caso de las universidades, Universidad Nacional, todas las universidades privadas, tienen que convocar a un proceso de elección, tienen que proponer candidatos. Y en una asamblea se elige, se vota por las propuestas más idóneas. Y al final el sector de las universidades, como el sector de los periodistas, que también está pendiente de nombrar comisionado, envían la terna de las personas más votadas al presidente de la República. Y de esa terna exclusivamente el presidente de la República debe elegir. Yo me remonto a hace 9 años atrás, algo así, cuando en el proceso de elección en el cual yo participé, el presidente de la República dijo: no, mire, yo no voy a elegir de ninguno de ellos porque me parece que ninguno de ellos es idóneo para el cargo. Eso lo hizo el expresidente Mauricio Funes, que no quiso elegir y vino a la sala de lo constitucional y le dijo: señor, usted tiene que elegir de estas ternas. Y fue así como surgió la primera tanda de comisionados, la primera generación de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Ese es un precedente importante, claro, porque significa que si el presidente actual tiene una terna, por ejemplo, para presidir este instituto, tiene que elegir de quienes están ahí. Exacto. Y no, por ejemplo, hacer lo que en el pasado sucedió, porque la sala obviamente se podría Exacto. pronunciar, ¿no? Ya hay un pronunciamiento de la sala de hace dos. De hecho, creo que Eduardo fue de los que promovieron esa pretensión. Y un amparo. Exacto, la inconstitucionalidad sobre el reglamento, me parece, y el amparo sobre el nombramiento. Lo cierto, Wendy, es que
Bueno, antes de ayer, el presidente de la República, en la reunión que tuvo en la Asamblea Legislativa, ¿sí?, señaló que la presidencia ya está preparando la terna para el comisionado presidente del instituto. No sé en qué términos el señor presidente lo habrá dicho, pero en realidad lo que debe hacerse es convocar, en este caso, al sector de las universidades y también convocar al sector de los periodistas para que ellos hagan esta asamblea, voten por sus propuestas y envíe cada sector una terna al presidente de la República para que elija al comisionado. ¿Así es el proceso? Ese es el proceso, claro, ese es el proceso. Ahora, el presidente de la República sí tiene toda la facultad de nombrar al presidente. Ojo, no necesariamente tiene que ser el que surja de la terna propuesta por las universidades. Puede ser que el presidente elija al presidente del instituto de la terna que envíe, por ejemplo, periodistas. O puede ser que el presidente de la República diga, bueno, actualmente en el Instituto de Acceso hay 3 comisionados propietarios. Sí, pero tienen que ser de sectores de la sociedad civil. Es claro, decir, no los puede elegir él. No, directamente no lo puede elegir él. Él puede nombrarlo, pero a propuesta de diferentes sectores de la sociedad civil. Y creo que es importante que estos sectores tengan los filtros suficientes y necesarios para garantizar la independencia del instituto. ¿Sí? O sea, dependiendo de cómo sea ese proceso de elección de la terna, así va a ser el futuro comisionado que se nombre. ¿Cómo se garantizan entonces esos filtros? Porque usted ya lo decía, Eduardo, que de repente pueden fallar. ¿Qué aspectos se debe mejorar en esos procesos de selección por parte de estos sectores? Lo peor que nos puede ocurrir es que se eligiera por el presidente de la República, a partir de las ternas, a personas que estén de alguna manera vinculados formal o materialmente con la presidencia de la República o con partidos políticos, por decir lo mínimo. O sea, eso sería lo peor que podría pasar, y en esa medida a lo que hay que ponerle atención es que creo que en el sector de universidades es menos riesgo el hecho de que se creen instituciones que sean votantes, que simplemente respondan a intereses políticos. Y eso es lo que pasó en la elección de las gremiales empresariales. Se crearon, o no sé si ya estaban creadas estos sindicatos, no, eran cooperativas, que creo que algunas, eso es lo que estaban señalando, que fueron creadas ad hoc para entrar al proceso de elección. Obviamente con una finalidad política, o sea, un interés político. Entonces eso es lo que menos se debe de esperar. Pero en el caso de las universidades, lo que hay que de alguna manera tener atención es los candidatos que no tengan estas vinculaciones claras, evidentes con sectores políticos. Eso es lo que tienen que ver las universidades, que no tengan este pasado de vinculación con la política, porque esto abre pie, y aquí no quiero de ninguna manera satanizar a la política, pero el punto es que es una institución de control, y eso es lo que no han entendido nuestros políticos. Una institución, no pueden ser elegidos por mismos políticos, ni alguien que esté vinculado. Exacto, porque es una institución de control. Sí. Entonces no puede venir una persona vinculada al presidente, vinculada a los diputados, a querer ocupar el cargo del comisionado del instituto, porque yo mencionaba a un inicio, espero que esto no sea como un plan para debilitarlo, porque ¿qué pasa si al final se termina eligiendo a alguien comprometido con presidencia de la República? Recordemos lo que dijo el presidente, que el instituto era una institución beligerante con la presidencia. ¿Qué es lo que han dicho diputados o cuál ha sido el comportamiento de la Asamblea Legislativa ante decisiones del instituto? Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento una disputa con la Asamblea por las agendas de los diputados, las agendas de reuniones. O sea, sabemos que los políticos se resisten al control que les realiza el instituto cuando ordena que entregue información. Hay una fricción también con la misma Corte Suprema de Justicia. Está el tema con la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no sería nada extraño que de alguna manera se busque tener una incidencia sobre el instituto a modo de limitar sus competencias o su efectividad en el ejercicio de sus funciones. O sea, eso, digo, no hay que descartarlo, y tampoco quiero sonar muy especulador o una teoría de la conspiración, pero es como el ABC. O sea, si esta institución
ha sido efectiva y me ha afectado a mí como político, voy a buscar una manera de cómo tener una influencia para que no lo siga haciendo. Bien, tenemos que hacer pausa, regresamos ya con la última parte de esa entrevista, 7:49. Bien, ya estamos en la parte final de esta entrevista para conocer las conclusiones sobre lo que hemos estado conversando, transparencia y acceso a la información pública, sobre lo que se ha conocido de filtración de datos confidenciales de solicitantes de información hacia Casa Presidencial. Saúl, las conclusiones sobre esto y qué va a pasar ahora con el Instituto de Acceso a la Información Pública sobre este caso. Bueno, rápidamente yo me quisiera referir a lo último que estaba planteando Eduardo. Me parece bien que ningún comisionado debería tener vinculación política, pero yo le pondría apellido, porque creo que Eduardo se refería a vinculación política partidaria, pero también todo funcionario puede tener interés político económico u otro tipo de interés. En el caso de los comisionados y comisionadas no es la excepción, entonces creo que también hay que ver eso. Yo creería de que tenemos que pedir a quienes están involucrados, y aquí es la Fiscalía un sujeto estratégico, que se detenga el tráfico de la información privada, si es que todavía no se ha detenido, porque no sabemos si se ha detenido. También creo que el Instituto de Acceso a la Información Pública debe ser el ente contralor de Casa Presidencial y de cualquier otra institución, y no al revés, porque en este caso pareciera ser de que estaba obedeciendo a alguna orientación de alguna persona desde Casa Presidencial, la actual o anterior, pero así pasaba. Y también creo que la Fiscalía debe de dar a conocer la investigación que está realizando. Y por último, yo diría que el presidente de la República debería de convocar, así como lo explicaba Jaime, a efectos de que se tengan los nombramientos en el cortísimo plazo, porque es necesario fortalecer el Instituto de Acceso a la Información Pública. Perfecto. Jaime. El instituto debe refrendar su compromiso con la transparencia y con la sociedad. Creo que tiene la capacidad y el talento humano para lograrlo, pero también necesita el apoyo de aliados estratégicos como organizaciones de la sociedad civil para que se sumen a este esfuerzo de despertar de nuevo la transparencia en el país. Creo que también el llamado va para estos sectores de universidades y periodistas para que una vez ellos sean convocados a elegir su terna, lo hagan de la mejor manera. Y finalmente el llamado a Presidencia de la República para que le eleve el volumen a la transparencia en el país. Tenemos un tuit de Marcos Rodríguez que nos ha mandado en este momento. Vamos a leerlo rápidamente y con esto ya finalizamos. De hecho, pues hay que decirlo que lo habíamos invitado para establecer un enlace vía Skype con él, pero aquí está diciendo, dice, corrijo, el caso de la supuesta creación artificial de asociaciones mencionado por el licenciado Escobar fue en su momento denunciado en la elección de la CIGET y no del Instituto de Acceso a la Información Pública. Dice Marco Rodríguez en este momento. Sí, que eso está en la sala de lo constitucional. Que estas gremiales, bueno, cuando era la elección gremial empresarial, algunas, se me ha ido el nombre, las, ¿cómo se llama? Cooperativas, que estaban queriendo o que entraron al proceso, y de hecho se hizo una elección que impugnó, y la NEP fue la que impugnó eso en la sala de lo constitucional. Pero ya está resuelto eso. Pero que pasó eso, a eso me refiero. O sea, que se puede por esa vía, por lo que se hablaba de que hay que tener cuidado con cómo se dé la elección, de que por esa vía se filtren intereses para la elección de los comisionados. A eso me referí. Bien, perfecto. Con esto finalizamos. Muchas gracias por habernos acompañado y le reitero la invitación al señor Marco Rodríguez, exsecretario de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de que nos acompañe la otra semana en esta entrevista para hablar sobre estos temas. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Con esto cerramos. Fuerte abrazo.